nosotros despertamos la curiosidad histórica en los niños y adolescentes? Dice que la curiosidad es innata en las personas. Eso lo vamos a ver con nuestros invitados, Jorge Juárez y Daniel Tupto. Ellos son muy conocidos porque tienen un espacio que se llama Por las Rutas de la Curiosidad. Son podcaster y les damos la bienvenida. Bienvenidos. ¿Qué tal, Miss Frida? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, aquí estamos con Daniel. Somos parte de Por las Rutas de la Curiosidad. Y nada, estamos realmente muy felices de venir a conversar sobre podcast, pero de historia, pero sobre todo de educación. Y a mí, ustedes hablando del tema, la curiosidad, a mí me nace una curiosidad. Daniel y Jorge, cada uno de ustedes tienen una profesión distinta. ¿Cuál es tu profesión, Jorge? Bueno, yo soy abogado. Abogado, ¿el tuyo? Yo soy ingeniero de sistemas de profesión. Y ahí me viene la curiosidad, pues, ¿no? ¿Cómo es que los lleva por las rutas de la curiosidad a la historia? ¿Cómo llegan? ¿Cómo nace toda esta experiencia? Bueno, todo esto nace porque, en primer lugar, tanto Jorge como yo tenemos un gran amor, una gran pasión por la historia. Desde que somos muy jóvenes, desde antes de conocernos incluso, porque con Jorge llevamos más o menos 10 años de amistad, pero de antes siempre nos gustó la historia. Entonces, la historia siempre ha sido un tema presente en nuestras conversaciones. Y luego de muchos años conversando de eso y otros temas que involucran la amistad, pues un día descubrimos lo que es el formato podcast, ¿no? Este formato que es de este siglo más o menos, y descubrimos que habían podcasts de todo tipo, entre ellos de historia, y dijimos en un momento, ¿por qué no escuchar algunos? Nos gustaban, comentábamos acerca de lo que hablaban en estos programas, y en un momento dijimos, de repente habrá podcasts peruanos, encontramos podcasts peruanos, ajá, entonces habrá podcasts peruanos de historia. No encontramos ninguno, no lo había o no buscamos tan a fondo, pero ahí dijimos, ¿por qué nosotros no podríamos crear un podcast en donde hablemos de historia que tanto nos gusta, ¿no? Claro, siempre ya lo fuimos viendo cuando empezamos a meternos más en la idea, documentándonos lo mejor posible, ¿no? Con fuentes, con referencias, pero nació como eso, ¿no? Como una charla de dos amigos que querían conversar un tema que les apasiona, que es la historia. Y de esa manera contribuir con la educación. En el caso tuyo, Jorge. Sí, bueno, definitivamente, como dice Dani, la historia es algo que a nosotros como amistad nos ha unido bastante. Pero ciertamente también siempre hay una inquietud de poder no quedarnos de repente con el conocimiento que uno va adquiriendo poco a poco, sino que también trasladarlo. Y eso es justamente una de las intenciones que nace con Por las Rutas de la Curiosidad. Posteriormente van a ser con otro producto que tenemos que es Stalkers. Y es esa necesidad no solamente de saber, sino de que las otras personas también sepan. Y esto es algo que es innato en la humanidad, en realidad. Esto de contar, de trasladar, por ejemplo, el conocimiento de generación en generación, eso es algo que nosotros hemos visto en otras culturas. Y bueno, también viene por un poco por la experiencia propia, ¿no? La experiencia familiar en mi caso, que yo tengo familia, que mi mamá y mi hermana son docentes, y porque en el camino, justo con Dani lo hemos conversado, que en el camino nos hemos encontrado con profesores que inspiran. Y eso es lo que te cambia a veces un poco el chip. Normalmente de una situación retadora del contexto uno dice, vamos a presentar hipótesis que nos puedan dar una solución. Pero ustedes no han tenido problemas en el colegio con la historia, con el curso de historia, o les costaba la historia. Bueno, en mi caso nunca, siempre me ha gustado. Me acuerdo que mi abuelo, que ya falleció, bueno, él no vivía acá en Lima, en otra ciudad, en su casa, tenía todavía una biblioteca interesante con libros, enciclopedias de historia. A mí me gustaba leer, era una época en la que no había internet, sino que bueno, era más pegado uno a la lectura todavía. Y bueno, tuve eso sí la suerte de que más allá de esa facilidad que podía tener por el gusto que ya tenía por la historia, que en el colegio, en secundaria específicamente, tuve un profesor de historia muy muy bueno, el profesor Walter Cerón se llama todavía, y de verdad que la forma de explicar la historia, también enseñaba geografía, me acuerdo, pero uno se daba cuenta, ¿no? Hasta los alumnos, mis compañeros que eran más inquietos, todo, también prestaban atención, terminaban sacando mejor nota. Bueno, yo entiendo porque el profesor hacía muy bien su trabajo, ¿no? No solamente el hecho de que aprendamos fechas, etcétera, personajes, sino también acerca del contexto, la forma en que lo explicaba, tan dinámica, tan entretenida, que bueno, hacía que uno mismo se dé cuenta, oye, eso es interesante y le preste más atención, ¿no? Cuando uno llega a la universidad, a veces el tormento que hemos vivido en la educación básica regular, ya tanto en primaria, en secundaria, y de pronto llega a la universidad como que tiene otro panorama, ¿no? Y de pronto ahí uno dice, ¿por qué no orientar a los demás? Y es lo que ustedes han hecho, para que la historia del Perú, que en algunos casos puede generar
un problema en el estudiante, en la familia, ¿no? Ustedes puedan contribuir y además facilitar a los docentes, no solamente del Perú, sino del mundo, como a través de esta estrategia que es que vino, pues los podcasts no son nuevos, ¿no? Tiene tiempo, pero de pronto vino para usarlo como una estrategia pedagógica y de acercamiento a estas nuevas generaciones. Entonces, esta experiencia de ustedes, de poder trasladarla a los niños, a los jóvenes, ¿qué les ha significado? Wow, es muy significativo, ¿no? Porque ahí justamente tú decías como un aspecto de facilitación. Efectivamente, nosotros somos muy conscientes que Daniel y yo no somos educadores per se, pero sí somos facilitadores, porque lo que queremos es que justamente los profesores puedan utilizar los recursos que nosotros generamos para que ellos a su vez lo utilicen en clases. Pero además que también inspiren a los profesores para que ellos creen sus propios formatos. Es decir, lo mágico del podcast es que no se necesita herramientas tecnológicas tan grandes, ni tan sofisticadas, ni tan caras. Es sencillo de hacer. Y como es sencillo de hacer, hay profesores que lo toman como una iniciativa, lo toman como un ejemplo y lo trasladan a sus estudiantes de acuerdo a la currícula que está programada y a los temas. Ahora, trabajar y despertar la curiosidad en los jóvenes, en los adolescentes, es inmensamente significativo. Y esto nosotros lo hemos vivido con Stalkers. Stalkers fue un podcast que nació en la pandemia, porque cuando pasa la pandemia y todos estábamos pues con la cuarentena obligatoria, con Daniel nos juntamos una noche, nosotros siempre hablamos por teléfono y dijimos, bueno, este es un momento retador, hay que buscar una solución, no para nosotros, sino para que ayude, porque iniciaban las clases virtuales y no estaba prevista las clases virtuales en muchos colegios, quizás en algunos particulares sí, pero en la mayoría estatales no. Entonces nosotros generamos un recurso para que los profesores puedan utilizarlo y lo genial es que tuvimos contacto directo con los chicos, con estudiantes aquí en el Perú, aquí en Lima, en otras provincias también, incluso en otros países que utilizaron esos recursos justamente para sus clases y para despertar la curiosidad y también una perspectiva distinta de la historia, que ese es un tema también interesante de hablar. ¿El Ministerio de Educación ha tenido algún acercamiento con ustedes? No. ¿Pero por qué Ministerio de Educación? Tienen que estar ahí porque de verdad ustedes son un gran aporte para la educación y qué mejor hablar de docentes, que recibamos esta capacitación y podamos usar y hacer que los chicos también creen sus propios podcasts, claro, ¿no? Que vivan esta experiencia y que en las escuelas implemente, porque no se necesita de un gran presupuesto, ¿no? De repente con la ayuda y la creatividad de todos y la orientación de ustedes se podría hacer ese proyecto en las escuelas, ¿no? Porque tenemos una generación distinta. Bueno, yo soy de otra generación, ustedes de otra, pero los estudiantes que ahora están en nuestras aulas son de otra generación. El enfoque ha cambiado y el enfoque que ustedes plantean es un enfoque que se requiere para buscar los estudiantes que sepan pensar, que sepan analizar, que sepan ser críticos. Como decíamos, que la historia no se quede en fecha. Claro, es tal cual, ¿no? Porque incluso ahora, por ejemplo, el mismo tema del podcast, ¿no? Que como dice Jorge, es un recurso, digamos que sencillo de hacer en comparación, tiene sus complejidades a veces, ¿no? Pero en comparación de otros un poco que necesitan más producción, sí puede hacerse, digamos, de una manera un poco más o menos compleja, ¿no? En colegios, por ejemplo, en la propia casa, puede ser hecho, por supuesto, por estudiantes, por jóvenes, por niños con orientación necesaria, pero incluso el mismo podcast ahora tiene este otro formato, ¿no? De que no solamente nos podemos quedar en audio, también el tema de video, el tema de redes sociales que sigue estando vigente. Claro que las redes sociales van cambiando, lo que en nuestro tiempo era Facebook, el Hi-Fi, ahora es el TikTok y seguro otras que van a salir. También son recursos que se pueden utilizar, quizá inspirándose en otros tantos que van apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que al final pueden servir para no solamente las nuevas generaciones puedan aprender sobre historia u otras materias, sino también despertarles esa curiosidad, que al final eso es un buen motor, un tremendo motor para que ellos puedan a su vez aprender más, ¿no? Porque sin interés, sin curiosidad, es muy complicado. Sí, y que la historia, justamente lo que mencionábamos, ¿no? Ese cambio de perspectiva. La historia no solamente son fechas. La historia, es que a veces olvidamos, porque en realidad la historia está compuesta por personas como nosotros que han vivido en sus momentos, sus procesos históricos, las sociedades. Y esa es una perspectiva interesante de explorar. ¿Cómo era, por ejemplo, la vida en el Tahuantinsuyo?
cómo era, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos interiorizamos y decimos, vamos a ejemplificar un día en el Tahuantinsuyo? Y eso nos va a ayudar a comprender de repente de una mejor forma, de una manera más significativa cómo eran estos procesos. Definitivamente ustedes tienen que volver al programa, porque en la televisión el tiempo es oro y ya me están diciendo que corte y que el programa ha terminado. Un honor tenerlos aquí. Los comprometo ya desde ahora que ustedes tienen que volver a visitarnos porque nos ha quedado cortísimo. Gracias y segundos para que se despidan. Bueno, nada, de verdad muchas gracias mi Frida por la invitación. Un saludo también para todas las ruteras y ruteros que siempre nos siguen. Un saludo para Mariam y Jocelyn, que en la 4ª temporada de Por las Rutas nos han acompañado. Y si quieren escucharnos, estamos en Spotify como Por las Rutas de la Curiosidad y como Stalkers. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y de mi parte, queridos amigos, gracias por sintonizarnos. Esperamos que este programa sea significativo para ti. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.